Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general de Levítico. El libro de Levítico complementa al Éxodo y no lleva adelante la historia del Antiguo Testamento. Junto con Éxodo, registra el código legal de Israel. Moisés lo recibió del Señor en el monte Sinaí mientras estaba dentro del tabernáculo acabado de construir. Moisés recibió las detalladas leyes que se relacionaban con los sacrificios, el sacerdocio, las fiestas. Levítico enseña que el camino a Dios es por medio del sacrificio y que se debe ser santo para andar con Dios. Levítico tenía una especial relevancia para los sacerdotes, constituyéndose en un manual mediante el que conduciría Israel. El propósito de Levítico es doble. 1. Enseñar a la nación de Israel el camino de Dios. Y 2. Enseñarle cómo andar con Dios. Este libro fue dado para dirigir a Israel a vivir como nación santa en comunión con un Dios santo. Forma parte de un código legal para el bienestar integral de la nación. Para los creyentes actuales, el libro es una fuente de conocimiento acerca de allegarse a Dios en adoración y acerca de la necesidad de una vida santa. El camino a Dios es por medio del sacrificio. Una vez fue finalizado el tabernáculo, las ofrendas llegaron a formar parte de la vida diaria de Israel. Por cuanto Dios era santo e Israel pecaminoso, era necesario hacer la expiación, una cubierta, por el pecado por medio del sacrificio de animales. Esta sección registra las diferentes clases de ofrendas que formaban parte de la experiencia de culto de Israel. La ofrenda del holocausto. Esta ofrenda era la más común de los sacrificios y era para expiar el pecado de la persona individual. La ley exigía que el adorador trajera un macho sin tacha para ser sacrificado, por cuanto era considerado como la ofrenda más valiosa. Había alguna flexibilidad acerca de qué clase de animal se podía traer, dependiendo de la situación económica de la persona involucrada. Debía traer un becerro excepto si era pobre, y en tal caso serían suficientes una tórtola o un palomino. Cuando la ofrenda era traída a la puerta del tabernáculo, los sacerdotes seguían el procedimiento revelado por Dios. La oblación era otra ofrenda de harina o de grano. Era evidentemente una expresión de acción de gracias y de consagración a Dios. La ofrenda de paz era una ofrenda voluntaria que proveía a los israelitas una oportunidad de expresar su deseo de comunión con el Señor. Se podía usar un macho o una hembra sin tacha de los rebaños o de las manadas. El oferente recibía parte del animal sacrificado para disfrutarlo como comida festiva. La ofrenda por el pecado. El principal propósito de esta ofrenda era tratar con la situación en la que se necesitaba una purificación. Se empleaba en la dedicación del tabernáculo para purificar el altar. Forma parte del día de la expiación anual y se empleaba para otras necesidades de purificación. La ofrenda de expiación. Si una persona violaba la ley tomando algo que pertenecía al Señor, como el diezmo, o al hombre, como algún bien, se le demandaba que trajera como sacrificio un carnero sin tacha. Esta ofrenda debería ir acompañada de una apropiada restitución.
Cuando el tabernáculo quedó finalmente completo, Aarón y sus hijos fueron ungidos, puestos aparte por Moisés como sacerdotes. Este acto de consagración precisó de una semana y fue seguido de inmediato por un tiempo especial para la consagración de Aarón como el sumo sacerdote de Israel. Pero en estos días de dedicación, dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron muertos por el Señor ante el tabernáculo. Habían ofrecido delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Esto puede que se refiera a un fuego no autorizado por Aarón o por Moisés, o quizá pueda haber tenido alguna relación con prácticas paganas adoptadas. Sea lo que fuese, habían violado las instrucciones de Dios. También se ha sugerido que podrían estar ebrios porque de inmediato se advierte a Aarón acerca de la bebida de vino o de bebidas fuertes. En los capítulos 11 al 27 se indica el camino de Israel en comunión con Dios. En esta sección se dan instrucciones acerca de cómo Israel podría ser santa en sus prácticas diarias y vivir así en comunión con el Señor que es santo. Se pone un gran énfasis en lo que era limpio y lo que era inmundo. Lo que era limpio era considerado puro. Dios quería que su pueblo estuviese separado de contaminación física y espiritual. La ley tocaba a todas las áreas de la vida. Dios estaba interesado en el bienestar integral de su nación. Lo que Israel comiese le importaba a Dios. Se hacía distinción entre los animales limpios que se podían comer y los animales impuros que no podían formar parte de su dieta. Algunos animales fueron identificados como impuros porque eran portadores de enfermedades, mientras que otros pueden haber sido designados así debido a su asociación con el culto pagano. Se dieron reglas para determinar las actividades en el nacimiento de un hijo y por ello se promulgaron los ritos de la purificación y de la circuncisión. Dios dio detalladas instrucciones para identificar y tratar una variedad de enfermedades de la piel, una especie de manual médico para los sacerdotes. Dios fue igualmente preciso con lo que eran las prácticas sexuales pecaminosas y acerca de lo que esperaba de ellos en sus relaciones con sus semejantes. Se dieron normas específicas para el día de la expiación, el día en que se hacía la expiación por los pecados de la nación. Aquel día, el sumo sacerdote de Israel entraba a solas en el lugar santísimo con la sangre de un becerro inmolado. Rociaba con la sangre el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto. Primero por sí mismo y luego volvía con sangre por los pecados del pueblo. El sábado era el día de ir a la asamblea clave de Israel. Cada séptimo día era un día sagrado de reposo y de adoración. El sábado era un signo del pacto mosaico y un recordatorio constante para Israel acerca de su especial relación con Dios. Sin embargo, habría 7 festividades que constituirían parte de la vida anual de Israel. La Pascua era la más importante de todas las fiestas, marcando el comienzo del año y recordando a Israel su liberación de Egipto, obrada por Dios. La fiesta de los panes sin levadura les recordaba su liberación de la esclavitud y las primicias celebraban la bondad de Dios. Pentecostés era la celebración de la cosecha. La fiesta de las trompetas era una asamblea solemne en la que las prioridades eran el sacrificio y la ofrenda. El día de la expiación era el día en que se hacía la expiación por los pecados de la nación. La fiesta de los tabernáculos era una festividad que recordaba la liberación que había dado Dios en Egipto y su provisión en el desierto. Cada séptimo año, la tierra de Israel debía descansar y ser dejada en barbecho. No se trataba solo de un buen procedimiento agrícola, sino que era también una prueba de la fe y de la obediencia de Israel. Todos los esclavos hebreos
debían ser asimismo liberados. Cada 50 años era el año de jubileo. Durante este año, que comenzaba con el día de la expiación, toda la tierra debía reposar, y todas las tierras que hubiesen sido vendidas debían ser devueltas a su dueño original, con lo que así la tierra se mantenía perpetuamente dentro de la tribu original que la poseía. Los capítulos 26 y 27 se refieren a las promesas y advertencias al pueblo de Dios. En esta sección es particularmente importante porque detalla los pasos de disciplina que Dios va a tomar para con Israel si le desobedecía. El capítulo 26 provee el trasfondo para muchos de los futuros tratos de Dios con Israel y los mensajes de los profetas. Así que esta es una breve visión del libro de Levítico.